Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Páez y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. He titulado Un chisme de un tal capítulo 4. En este capítulo vamos a hablar, a comentar y a chismear sobre las funciones y fines del Estado. Acompáñenme. Bueno, y para comprender todo este suceso debemos empezar por saber a qué se refiere el poder estatal. Entonces, se percibe como la expresión que planea o plantea la capacidad y energía sociojudicial. Se trata del mando político, centrado en un ordenamiento estatal, el cual se representa o se ve de una forma de vida social que posee un carácter imperativo atributivo. En este caso, las autoridades públicas son los gobernantes, ordenan y disponen en nombre de la Constitución. Ahora, el poder estatal garantiza esa vida política. Erige una autoridad que alude a una competencia de mando sobre los miembros de una organización política y una jerarquía que supone la diferenciación clara entre estatus entre gobernantes y gobernados. Los gobernantes mandan únicamente por imperio de la ley. Como lo expliqué anteriormente, ellos se deben regir bajo la ley o la constitución, en este caso, pues, de Colombia. El poder estatal se canaliza de esta voluntad mediante una pluralidad de mecanismos. Como pues, ya debemos saber y tener en cuenta, el poder no solamente es exclusivo del Estado. Entonces existen diferentes niveles y organizaciones de la vida social que se encuentran en manifestaciones y en relaciones del poder, podría decirse. Entonces acá les quiero compartir un pensamiento de un autor donde él acá como que nos trata de organizar o de explicar esa soberanía que ejerce el poder máximo, donde nos explica que es autónomo y exclusivo en un territorio. Entonces, la persona, el autor que nos comparte esta frase o que les quiero compartir esta frase es de Germán Campos, donde dice lo siguiente. El Estado es la organización que dispone de un poder propio, originario, supremo e irresistible, que se impone en sus decisiones sin depender del otro. Como les explicaba anteriormente, él acá nos explica que es como autónomo. Por su propia fuerza y con su superioridad sobre los demás poderes sociales inferiores que existen en una comunidad. El poder máximo, elevado y último no tiene otro por encima, y en el ámbito que se ejerce actúa como exclusivo. Entonces, pues sí, esta era la frase que les quería compartir, porque ustedes saben que cada uno no se puede quedar solamente con lo que uno piensa, sino pues la idea es compartirles en este podcast, como les dije al principio, chismear, comentar, buscar información en todos lados, compartirles pues para que de una u otra forma podamos entender este tema que está complicado. Este chisme está fuerte, muchachos. Bueno, y para continuar con este maravilloso chisme debemos tener en cuenta lo siguiente. Al poder estatal se le denomina soberanía. ¿Pero qué es eso la soberanía, Laura? Entonces, la soberanía es una cualidad objetiva del poder estatal para establecer el cumplimiento de sus fines. Y algo muy importante es que su poder es un poder juridizado, es decir, encuadrado por la Constitución, como ya se los había mencionado anteriormente. Pero este debe cumplir unas características. Ustedes miran, ¿cómo así, Laura? O sea, aparte hay más peros y yo les diré, sí, muchachos, esto es acá complicado, entonces por eso necesito que estén focus en este chisme. Entonces, ustedes estarán preguntando, pero entonces ahora, ¿cuáles características, mujer? Yo les diré, sencillo, yo no les voy a dejar con la duda. Primero, debe poseer independencia, es decir, no se encuentra sometido al dominio de ningún otro estado. Segundo, debe poseer la capacidad de supervisión y centralización, es decir, goza de un atributo de sobreponerse a cualquier otro poder al interior del Estado. Y así como es centralizado tomando para sí el papel de unificador. Y este ejerce un monopolio de la coacción material, lo cual implica que solo el Estado puede crear, reconocer reglas del derecho, así como aplicarlas y fundamentalmente mandarlas a ejecutar. Y aquí vamos a empezar con algo más complicado, entonces vamos.
Pero entonces aquí hay algo mucho más importante que nos ayuda a comprender el poder estatal o la soberanía, como veníamos hablando. Y llega una nueva clave acá, la división de poderes. Entonces a este punto ya tenemos en cuenta o tenemos claro dos claves para ir construyendo nuestro capítulo, nuestro chisme, muchachos. Es que acá toca estar pendiente porque acá llegan claves en todo momento. Entonces, empezamos hablando de las funciones del Estado. Como primer concepto, tenemos el poder estatal, que como ya lo habíamos denominado, soberanía. Y ya sabemos que cumple con unas funciones o unas características principales para poder ser ejecutado, ¿cierto? Y como segunda clave tenemos la división de poderes. Y ya voy a explicarles eso de por allá. Entonces, la distinción entre las actividades estatales no alteran o no es en absoluto la unidad del poder estatal. Existe una potestad única que es una voluntad de dominación, cuyo ejercicio pasa por diversas fases. La fase de división, ejecución, restitución o reparación. Pero, ¿para qué existe esta división? Ustedes estarán preguntando. Esta división fue formulada por una estrategia de control, como de control abusivo por el poder. Entonces, existe para darle control al poder. Derivado de la absorción de todas las funciones en un solo órgano, lo que les venía diciendo. O sea, no le van a dejar todo el poder a un solo órgano y por tanto se creó, se inventaron esta tal división de poderes. Laura, ¿de dónde salió eso de división de poderes? ¿De dónde te lo estás inventando? Y yo les voy a decir, muchachos, tranquilo, que es que acá este chisme entra una mano de cosas que, Dios mío, ustedes se tienen que enterar porque se tienen que enterar, o si no este capítulo de este canal no existiría si ustedes no se enteran. Entonces, pues, esta formulación fue planteada por Montesquieu. Él tuvo esa idea, él tuvo ese pensamiento y pues su propuesta era de un sistema tripartito, teniendo en cuenta, digamos, como eliminar la absorción de las funciones legislativas, administrativas y judiciales en un solo órgano estatal. Es decir, se dividen estas ramas, salen estas ramas a la luz y acá empieza como toda esa división de poderes. Entonces, en cada estado hay tres clases de poderes, dice Montesquieu: el poder legislativo, el poder ejecutivo, de las cosas relativas o al derecho de gentes, y el poder judicial, de las cosas que dependen del derecho civil. Entonces, la distinción de antes de avanzar, debo decirles estas tres características principales que debemos tener en cuenta. Primero, está la distinción de tres especies del poder público. Segundo, el desempeño de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales por parte de personas distintas. Ahí es donde más o menos se ve enmarcada la división, o más o menos no, ahí es donde se ve enmarcada la división de poderes, muchachos. Y por último, el recíproco control es necesario porque la distinción de las cosas al poder, o sea, ¿cómo les explico? O sea, es que me pierdo hasta yo, muchachos, es que eso está una bomba. Pero, según Montesquieu, como les venía explicando, él dice que es necesario que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Es decir, él se inventó toda esta división de poderes para controlar al mismo poder. Imagínense ustedes eso. Para controlar al mismo poder se inventan la división de poderes. Es que yo les dije, esto está fuerte, muchachos. Pero no se me vayan a distraer. Bueno, como les venía contando, esto apenas acaba de empezar. Que acá entramos a una nueva fase de este capítulo, que se llama, o lo vamos a titular de la siguiente forma: la teoría de la distinción de órganos y la distribución de funciones. Entonces acá surge algo explosivo. Dice que surge el Estado liberal en oposición al Estado absolutista. Y esta teoría, que es dogmática, lo que realmente nos dice o lo que fundamenta es que básicamente hace parte del Estado liberal. Y afirma que la entidad absoluta entre la distinción de órganos del Estado y el reconocimiento y la garantía de la libertad de los miembros
organiza al poder estatal distribuyéndolo en funciones entre órganos distintos, formando una interrelacionalidad, podría decirse, pero siendo colaborativos. Y aquí salen los trapitos al sol, acá sale la verdad a la luz, acá hay una crítica fuerte, acá hay algo totalmente contradictorio y una bomba fuerte, una bomba poderosa. ¿Por qué? Ustedes me dirán, Laura, ¿y ahora de qué estás hablando? Yo les diré, es que pasa, sucede y acontece que en la teoría de Montesquieu hay una gran contradicción. ¿Qué? Hay una contradicción, muchachos, una contradicción así súper inexacta. ¿Por qué? Porque, bueno, se denomina que es una tesis que debería hablarse de distinción de órganos y de funciones, ¿verdad? Pero, chicos, es que acá esto como que no cuadra porque existe la separación mecánica, sí. Pero las funciones, o se distribuyen, se coordinan y trabajan en conjunto. Entonces es como que hay una separación o no hay una separación. Acá quedamos perdidos, ¿cierto? Pero, pienso yo, no sé ustedes, es realmente como una separación de poderes, porque como les venía explicando hay una separación, pero a la vez no. Pero entonces, ¿qué es? Y acá quedamos inconclusos. O en la actualidad realmente se ve reflejado la separación de poderes. La tesis, el pensamiento de Montesquieu, ¿sí está bien formulado? No sé, son preguntas que yo me hago, que pues espero que a través de todo este conversatorio, de todo este podcast, las podamos solucionar. Pero no sé, hay más preguntas así, hay más contradicciones o fallos en teorías o en la teoría de Montesquieu, o simplemente más preguntas de este tipo. Es que es lo que les digo, está fuerte el chisme, entonces por favor no se me vayan a dormir, continuemos con este complejo capítulo y sigan viendo. Entonces, acá ya empezamos a hablar de otra cosa. O de otra cosa no, de una línea, de la misma línea en la que veníamos hablando. Acá hablamos ya de las funciones estatales. ¿Qué es eso de las funciones estatales, Laura? Pues bueno, las funciones estatales son los que se encuentran o se encargan del cumplimiento de un fin institucional. Estos factores, entre otros, lo que realizan es objetivos, relación de actividades, competencias, tareas, responsabilidades, etc. Se trata de un conjunto de actividades precisas, necesarias, permanentes, afines y coordinadas que se desarrollan para alcanzar los objetivos buscados por ellos mismos. Entonces, acá los necesito atentos porque si no se me enrían. Acá la principal característica de las funciones estatales es representar las razones principales para la existencia del Estado. Ahora, estas funciones son vistas de diferentes formas, bajo las cuales se exponen las actividades dominantes del Estado y que determinan el conjunto de actos por los cuales el Estado realiza las diversas atribuciones que él mismo se asigna, como les dije ahorita. Pero, acá hay pero en todo lado. Entonces, sigamos acá, porque acá los órganos estatales se dividen. Montesquieu decía que para detener al poder, debe detener al poder mismo. Entonces hay algo raro, algo curioso. Y él buscaba este equilibrio de control entre el mismo poder a través de dos técnicas. La intraórganos, que es autocontrol dentro del mismo órgano, y la segunda, que es interórganos, control entre órganos distintos. Entonces recordemos, la primera es autocontrol dentro del mismo órgano y la segunda es control entre otros órganos que controlan ese órgano. Ahora, no se me vayan a aburrir, por favor, que hasta ahora vamos llegando a la tercera parte de nuestro chisme, muchachos. A la tercera parte, donde se desarrollan las funciones estatales. Entonces acá hay varias funciones estatales, pero primero, ¿qué es la función estatal? Esta es la práctica que ningún órgano estatal ejerce de forma exclusiva una sola función. Existen 4 funciones estatales principales, como les decía, eran varias. La primera,
función normativa. ¿Pero de qué trata esa función normativa? Esa función normativa consiste en la elaboración de normas jurídicas, ya sean generales o individuales, para regular conductas. Constituye la expresión de la voluntad ordinaria del Estado. Segunda regla. Función ejecutivo-administrativa. Esta consiste en la formulación y ejecución de acciones gubernamentales enfocadas en concretar las leyes y gestionar los servicios públicos. Implica dirigir la actividad estatal en lo interno y en lo externo. Tercera, función jurisdiccional. Esta es la solución de conflictos jurídicos entre individuos. Ay, hay un zancudo, muchachos, se nos metió un zancudo al estudio. Bueno, digamos de la tercera. Función jurisdiccional. Es la resolución de conflictos entre individuos mediante las decisiones judiciales que determinan la legalidad de las pretensiones en la disputa. Y la cuarta, que es la función contralora. Esta función se encarga principalmente de evaluar y corregir los actos estatales para asegurar su legalidad y eficiencia moral, y busca limitar el poder entre ellos. Entonces estas son las 4 funciones principales. Entonces se las vuelvo a recordar. Función número 1, función normativa. Función número 2, función ejecutivo-administrativa. Función número 3, jurisdiccional. Y función número 4, función contralora. Bueno, muchachos, vamos a tomar un pequeño break y volvemos. Y volvimos de nuestro pequeño break. Qué pena, tuvimos un pequeño percance en nuestro estudio por culpa del zancudo. Pero bueno, ¿ustedes pensaban que yo les iba a dejar así a medias? Pues no, señores. Acá va la cuarta parte de este chisme. No los voy a dejar a medias, muchachos. Entonces, acá en la cuarta parte ya vamos a entrar a hablar del desarrollo constitucional de los órganos estatales. Pero bueno, hasta este punto de la historia, la doctrina ya ha declarado 3 órganos constitucionales claves y cada uno cumple una función en el Estado. Está el órgano legislativo. Entonces las funciones principales de este órgano son la normación, crear las normas y el control político. Este debe ser como colegiada, o sea, compuesto por varios miembros y de amplia composición para la diversidad de sus intereses y las necesidades de su sociedad. Y bueno, pasamos al segundo órgano, que es el órgano ejecutivo. Su función principal es la dirección de la política y acción inmediata del Estado. Es decir, este es el que ejecuta y administra. Este debe ser o está estructurado de forma unipersonal, una sola persona, como lo es el presidente en este caso, o bipersonal, 2 personas, para asegurar la coherencia y eficacia de la toma de decisiones y en su ejecución. Como tercer órgano tenemos el órgano judicial. En este órgano su función principal es la resolución de los conflictos jurídicos entre individuos. Como primera instancia generalmente es unipersonal, un solo juez resuelve. Hay unas instancias superiores donde varios jueces pues pueden deliberar y deciden, pero pues ya como les expliqué, son instancias superiores. O sea, les voy a explicar el Estado y la función jurisdiccional en el Estado. Entonces, como concepto, jurisdicción alude al estatus sensu, a la actividad de impartición de justicia, es decir, la aplicación de la justicia, la cual corresponde en principio de manera unitaria y exclusiva al poder. Pero ¿de dónde viene esa tal pregunta? Esa tal concepto de jurisdiccional, ustedes deben estarse preguntando. Pero bueno, esta surge debido a que el Estado debe resolver controversias que surgen entre los hombres, disputas entre 2 personas o más. Y aquí particularmente tiene la facultad de recurrir a este órgano jurisdiccional en el Estado, ejercitando una acción a la que corresponde como correlato la jurisdicción, que es más un poder deber.
Entonces, pero bueno, ustedes estarán preguntando dónde viene este concepto de jurisdiccional. Y surge debido a que el Estado debe resolver controversias que surgen entre los hombres. En particular, tiene la facultad de recurrir a este órgano jurisdiccional del Estado ejercitando una acción, a la que corresponde como correlato a la jurisdicción. Es más o menos un poder-deber. Entonces, bueno, como tal, la palabra jurisdicción viene de ius dicere, que significa potestad de declarar o aplicar el derecho en los casos particulares, y de aquí pues este es su significado. Pero aquí no se acaba la vaina, ¿no, señores? De este concepto se derivan más cosas. Entonces, hay 4 conceptos esenciales para comprender este chismecito. Bueno, en este concepto de jurisdicción se encuentra regulado por 2 órdenes de facultades, la decisión y la ejecución. Este se refiere al acto mismo, y los de coerción y documentación, que son las que tienen que remover los obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio. Entonces, estas palabritas claves, como uso de la potestad de decisión, acá es donde el juez declara la voluntad de la ley para resolver este conflicto. La ejecución consiste en la facultad del juez de hacer cumplir sus propios mandatos dentro de los límites señalados. Ahora, en atributo a la coerción, amplía el constreñir de la voluntad ajena o apremiar a través del poder. Y por último, el atributo relativo de documentación. Este tiene su sustento en la necesidad de acreditar de manera fehaciente la realización de los actos judiciales otorgados durante esa permanencia, así como de fijar indubitablemente en el tiempo el modo y el estilo en que se desarrolla. Pero esto no se acaba aquí, aún deben cumplir unos requisitos, y estos son los requisitos tales llamados para el ejercicio de la jurisdicción. ¿Qué se debe cumplir?, se preguntarán ustedes. Entonces, debe existir un conflicto entre partes. Debe haber un interés social para resolver este conflicto. Debe haber intervención del Estado mediante un órgano imparcial, que en este caso es el Poder Judicial. Y debe aplicarse la ley para la solución de este conflicto. Para poder continuar con estos procesos existe un procedimiento. Que no se angustien, que ya voy a explicarles cómo es ese procedimiento. Entonces, este procedimiento debe realizarse a través de los procedimientos jurídicos, regulados por la propia Constitución, que garantiza el fin de hacer posible la vigencia de un Estado constitucional y democrático del derecho. Dichos procesos pues nos permiten al Poder Judicial que verifique algunas actividades siguientes. Pero bueno, aquí entra en juego otra partecita fundamental, que son los tales llamados órganos constitucionales autónomos. Estas son unidades impersonales que realizan funciones específicas para perfeccionar la actuación del Estado. Se diferencian los órganos clásicos como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que les expliqué anteriormente, porque estos ejercen ya competencias distintas. Estos surgen después de la Primera Guerra Mundial, históricamente. Y en un contexto de fortalecer la distinción de órganos y la distinción de funciones. Ellos nacen para establecer estas distinciones. Su campo de acción requiere alta especialidad técnica. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿y acá qué? ¿Hasta acá quedó? No, señores. Hasta ahora vamos a avanzar a la parte quinta de nuestro chismecito. Déjenles aclaro algo que existen, que es importante pues, tener conocimiento. Y son las competencias o poderes implícitos. Ustedes me dirán, ¿competencias? ¿Y ahora de qué competencias me está hablando esta niña? Entonces, esas competencias son esas atribuciones no expresamente previstas en la Constitución, pero necesarias para que el poder del Estado u órgano autónomo pueda cumplir eficazmente sus competencias o sus funciones.
Les fueron otorgadas de manera expresa. Estos se reconocen mediante leyes o sentencias constitucionales. Como características principales tenemos que sea implícito. Eso significa que no está redactado explícitamente y se refiere que por su conexión necesaria con las competencias expresas. No se trata de ampliar los fines del Estado, sino de permitirle usar medios adecuados para alcanzar sus fines constitucionales. Estos poderes implícitos están inherentes al espíritu de la norma constitucional. Surgen de una interpretación excesiva o continuada y no pueden ser eliminados ni desconocidos por otros órganos, es decir, son de suma importancia. Pero ahora, esto también requiere unas condiciones. Son las condiciones de su aplicación. Pero bueno, aquí existen unas condiciones de aplicación. La atribución debe estar de carácter instrumental sirviendo una competencia expresa. Es una de las primeras. Debe ser apropiada al fin constitucional. No debe estar prohibida expresamente por la Constitución. Debe ser compatible con la estructura constitucional, es decir, no se puede llevar la contraria. Como principio de efecto o de utilidad, este nos permite como flexibilidad la rigidez del principio de taxatividad, asegurando así que una atribución expresa pueda ejercerse de manera efectiva y con calidad. Entonces, diferencia acá entre poderes implícitos e inherentes. Los implícitos son medios necesarios para ejecutar competencias expresas y los inherentes son atribuciones propias y naturales de un órgano que existen por su propia naturaleza. Ejemplo, legislar o juzgar. Y bueno, esto tiene un origen, esta teoría tiene un origen. Esta fue establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1819. Esta reconoció que el Congreso podía crear un banco federal como medio de acuerdo para cumplir sus funciones constitucionales y defendió que los estados no pueden obstaculizar los medios empleados por el gobierno federal. Tiene una ampliación internacional, donde es aplicada en el derecho internacional público, donde aquí actúan la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, muchachos, lamentablemente tengo que decirles que aún no hemos llegado ni a la mitad de este chisme. Entonces, por favor, sigan atentos acá que ya vamos a empezar la quinta parte de nuestro maravilloso chisme. Esta quinta parte se trata del acto estatal constitucional. Está denominado corresponde a aquella acción de naturaleza política donde se expresó o donde se manifiesta la voluntad de un cuerpo político. Esta es efectuada por la autoridad titular de un órgano u de un organismo estatal. Esta crea, regula, modifica o extingue una relación de poder. Pero ¿cómo así? ¿Escuché competencia? Sí, muchachos. Ahora acá entra una competencia. Y es la competencia del acto, estatal constitucional. Pero cuando decimos competencia, nos vamos a referir al poder atributivo por la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad para generar actos estatales válidos. El bloque de constitucionalidad incluye normas que desarrollan y complementan los principios, fines, organizaciones y fundamentos del Estado, así como los derechos y deberes del ciudadano. Y ustedes dirán, ¿pero de qué me está hablando? No entiendo. Entonces yo les voy a decir esta importancia de la competencia porque sí es algo vital en todo este proceso, en todo este chisme, muchachos. Entonces, es importante este tipo de competencia ya que nos ayuda a definir la legitimidad o la ilegitimidad del acto estatal. Si un órgano actúa dentro de su propia consecuencia, su acto es válido. Si actúa fuera de su competencia, el acto es nulo o inaplicable. Pero esta nulidad debe ser declarada jurídicamente. Y hay 5 dimensiones principales. Estas 5 son, primera, la competencia personal.
Esta define qué autoridades están habilitadas para realizar un acto estatal. Y solamente los agentes reconocidos por la Constitución o el bloque de constitucionalidad pueden actuar válidamente. Segunda, competencia material. Esta establece qué tipo de actos pueden ser realizados por una autoridad, ya sea ya sea tipo de norma, sea administrativa, sea juzgada o sea controlada. Y no solo importa quién actúa, sino qué acción concreta realiza. Tercera, competencia temporal. Esta se determina cuando puede ejercer su atribución y aunque en principio es limitada en el tiempo, puede estar restringida si la Constitución o normas lo disponen de esta forma. Cuarta, competencia territorial. Esta se define como el ámbito espacial de validez de acto nacional. De acto, ya sea nacional, regional o municipal. Y estas competencias pueden estar restringidas geográficamente. Quinta, competencia procesal. Esta regula el procedimiento o forma que debe seguirse para emitir válidamente un acto estatal. Y no basta con actuar, sino que debe cumplirse el ITER, es decir, el camino jurídico y administrativo correspondiente. Bueno, y aquí hemos llegado al final. No mentiras, apenas vamos a empezar con lo bueno. Y es que aún está incompleto este chisme y yo no los puedo dejar así, o sea, jamás, ¿qué les pasa? Bueno, entonces ahora vamos a proceder a hablar de los actos estatales y estos se pueden dividir según su contenido. Actos políticos u actos administrativos. Los actos políticos son esas decisiones ligadas directamente a la dirección política del Estado y busca impulsar los fines esenciales del Estado mediante acciones unilaterales. Estas se rigen exclusivamente por el derecho constitucional y no están sujetos al control jurisdiccional salvo efectos concretos derivados. Estos se pueden dividir en actos institucionales, que son esas actividades directamente constitucionales. Estas no afectan la esfera jurídico-administrativa de los ciudadanos y son dirigidos por otros órganos del Estado, a otros órganos del Estado. Y actos del gobierno. Estas actividades son las que producen efectos inmediatos sobre personas físicas o jurídicas. Ahora vamos con los actos administrativos. Estas son las declaraciones unilaterales de la administración pública, donde crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales. Están regidos por el derecho administrativo y están sujetos al control jurisdiccional. Como acá nos podemos dar cuenta, estos dos actos que les estoy nombrando tienen diferencias bastante notables. Bueno, ahora los fines y la determinación de los fines del Estado. El Estado es una creación colectiva destinada a ordenar y a servir a la sociedad, y su exigencia se justifica por los fines que les persiguen, como lo es asegurar el orden, la convivencia y el bien común. Las principales teorías sobre estos fines del Estado son la absolutista, donde el Estado es un fin en sí mismo y justificado por su existencia sin considerar a la persona. La segunda teoría es la jurídico-formalista, donde el Estado es solo una estructura jurídica sin importar sus fines. La tercera teoría es la relativista, donde el Estado debe buscar seguridad, libertad y derecho, aunque estos conceptos no son variables. Y ya por último, para finalizar con este capítulo, les voy a nombrar los derechos y deberes del Estado. Como derecho tiene derecho a la autonomía y a la independencia. Como derecho tiene derecho a la conservación y el derecho a la exigencia de la contribución de sus miembros. Y como deberes, el Estado nos debe garantizar de resguardar la dignidad de sus miembros
y debe promover el desarrollo y el mantenimiento de un orden basado en la justicia. Bueno, chicos, chicas, muchachos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver y ya saben, les habló Laura Páez y espero que les haya encantado este capítulo y nos veremos en un próximo episodio. Gracias, chao.